Soy cirujano oncólogo y bueno, vamos a tratar hoy día historia natural del cáncer. Antes que nada decirles pues de que el cáncer, como ya deben saber, porque creo que estamos en las últimas clases de oncología, no es una sola enfermedad, sino son alrededor de 200 enfermedades y cada una de ellas tiene, digamos, diferentes estadios, que pueden ser 4 de promedio, y si multiplicamos las 200 por 4 tenemos como 800 enfermedades, cada una de ellas tiene su propia forma de diagnosticar, su propia evolución y su propia historia natural. Entonces es una amplia especialidad la oncología, donde no solamente pues están las principales especialidades básicas, que es cirugía oncológica, medicina oncológica, radioterapia, ¿no? Yo voy a tratar la parte también de radiooncología, que es en la siguiente clase, pero que aparte de eso hay otras especialidades. Muchas veces uno ni se imagina, por ejemplo, puede haber cardio-oncología, oncoendocrinología, o sea, es una especialidad enorme, que hace pues de que esta especialidad, si bien es cierto que en el siglo pasado se decía que es una enfermedad de muy mal pronóstico y que probablemente pues que tenía el diagnóstico de cáncer ya era sinónimo de muerte, sufrimiento para el paciente, sufrimiento para la familia, eso ya cambió. En el mundo actual el cáncer se cura alrededor del 55% a 60% en los países desarrollados. Y en nuestro país estamos curando el 33%, es decir, 1 de cada 3 pacientes con cáncer. ¿Y eso por qué? Porque el diagnóstico se hace tardíamente. Entonces, ¿qué es la historia natural del cáncer? La historia del cáncer es muy amplia, pero con el término de historia natural del cáncer nosotros vamos a abarcar desde el momento que se va a iniciar el cáncer hasta es decir, en etapas subclínicas, hasta el momento que podemos llegar a hacer el diagnóstico, el tratamiento, vemos la evolución e incluso vamos a ver las etapas finales en todo caso, si es que no ha llegado a curación. Entonces, eso significa historia natural del cáncer. Como dice ahí, es la evolución, ¿no?, de la enfermedad, desde su inicio hasta su fin. Y abarca pues una serie de factores, de fases, ¿no?, detección temprana, diagnóstico, tratamiento, prevención. Y lo que es importante que sepamos es el hecho de que cuando nosotros hablamos de cáncer, desde que se va a formar la primera célula neoplásica, existen algunas etapas que vamos a ver un poquito más adelante. Sin embargo, para que una célula se convierta en célula cancerígena, es necesario que haya un daño sobre el ADN que se encuentra en el núcleo, ¿no?, de la célula. Entonces, este daño que hay en ese núcleo va a producir una multiplicación acelerada y finalmente pues este tejido tumoral puede invadir otros órganos o dar enfermedad a distancia. Entonces, para que eso ocurra, como dije, hay 3 etapas. Una que se llama iniciación. ¿Qué es la iniciación? Es la etapa mediante la cual las células van a sufrir la acción de agentes externos, de tal forma que estos agentes externos van a dañar la estructura del ADN a nivel del núcleo de la célula. Al estar dañada esta célula, ya va a haber cambios estructurales, ¿no? Y entonces los agentes que van a iniciar estos cambios a nivel celular se llaman agentes iniciadores, pero no solamente son los únicos que van a actuar sobre las células. Una vez que esto ha ocurrido y hay estos cambios a nivel del ADN, vamos a tener otros agentes que son agentes promotores, es decir, que van a hacer que esta célula comience a multiplicarse de forma alterada. Eso es la promoción. Entonces, la segunda etapa del inicio del cáncer, aparte de los agentes iniciadores, tenemos los agentes promotores, es decir, que mediante estos la célula sigue sufriendo pues estímulos que van a hacer que todas las células se multipliquen y se van transformando en células malignas. Entonces, como
les había manifestado, estos agentes iniciadores pueden ser múltiples, ¿no? Por ejemplo, virus, pueden ser bacterias, puede ser radiación, sustancias químicas y aún trastornos genéticos o hereditarios. Pero lo que es importante saber más adelante es cuál de todos estos factores de repente es el que mayor riesgo tenemos de que cambie a las células, ¿no? Entonces, esta serie de factores iniciadores van a alterar al ADN celular, y una vez que esto está alterado, vienen otros agentes que se llaman agentes promotores, que van a hacer que estas células alteradas comiencen a proliferar en forma desordenada. Hay procesos inflamatorios, fibroblastos, citoquinas, etc. E incluso van a salir más allá del epitelio donde se originaron, invadiendo vasos sanguíneos, vasos linfáticos, haciendo que la enfermedad se disemine. Y finalmente la tercera etapa del inicio del cáncer, hemos dicho iniciación, promoción, es la progresión. ¿Y qué significa esto? Que estas células, por este crecimiento desordenado y descontrolado, van a ir avanzando a otras estructuras lejanas del sitio de origen. ¿Y a través de dónde se van a ir a esos otros sitios? A través de los vasos linfáticos, de los vasos sanguíneos. Entonces, si se originó en un sitio, puede ir, por ejemplo, al pulmón, ¿no? Es decir, dar una metástasis. Entonces, eso es la progresión. Que si se originó, por ejemplo, acá en el riñón, a través de estos vasos, o del pulmón, en este caso, carcinoma del pulmón, a través de los vasos sanguíneos se está yendo a metastasizar el riñón. Eso es progresión. Pero una vez que esto ocurre, nuestro organismo no se queda tampoco pues, sin actuar, ¿no? Comienza a tener ciertas reacciones para tratar de impedir que esto ocurra. Entonces hay algunos mecanismos que van a tratar de reparar este daño que ha sido ocasionado en las células, en el ADN de las células. También hay algunas enzimas que van a destruir las células que están alteradas, pero para que todo esto ocurra necesitamos tener un sistema inmunológico en buenas condiciones. Por ejemplo, los pacientes, las personas con inmunodeficiencia adquirida tienen más riesgo de tener varios tipos de cáncer porque su sistema inmunológico está venido a menos, ¿no? Entonces, en resumen, ¿qué es el cáncer? En base a lo que hemos conversado, ¿no? Para que lleguemos a tener células neoplásicas o cancerosas, necesitamos unas fases, ¿no? Agentes iniciadores, promotores y la progresión. Pero ¿qué es en sí el cáncer? El cáncer se define por dos palabras, nada más. Y todas las enfermedades que les he dicho que son alrededor de 200, pero si vemos en sus diferentes etapas son como 800, todas se van a caracterizar por lo mismo. Entonces, ¿qué es el cáncer? El cáncer es la pérdida de la apoptosis. ¿Saben qué es la apoptosis? La apoptosis es la muerte celular programada. O sea, todas las células tienen su momento de nacer, reproducirse y morir. Entonces tienen un lapso. Pero cuando se ha alterado mediante las fases que hemos visto, estas células, esta capacidad de muerte celular programada llamada apoptosis se pierde. Entonces, una de las características del cáncer es pérdida de la apoptosis, es decir, de la muerte celular programada. Entonces, al no haber eso, las células comienzan a proliferar en forma indefinida, indeterminada, ¿ya? Pero, ¿cuál es la otra característica? Esa es una. Y la otra característica es la capacidad de metastatizar, es decir, dar enfermedad a distancia. Esas dos cosas es lo que define el cáncer. Pérdida de la apoptosis y capacidad de metastatizar. Eso es cáncer, la definición, finalmente. Entonces, ¿cómo vamos a ver aquí? Por ejemplo, esto es una célula normal, no hay alteraciones en el núcleo, en el ADN. Por algún motivo se dañó alguna célula, se repara el daño celular, y si no se puede reparar, va a ocurrir la apoptosis, la muerte celular programada, y la célula ahí queda, ¿no es cierto? Pero ¿qué ocurre en el cáncer? En el cáncer ya hemos dicho que ya hay trastornos a nivel ya, del ADN. Entonces se ha producido la iniciación, después se va a producir la promoción y la
la iniciación, promoción y progresión. Finalmente, pues las células van a crecer en forma descontrolada, y no solamente, como ven aquí, crecen en forma descontrolada, sino también alterando la morfología de las células, no son iguales, son células de diferente tamaño. Eso es la pérdida de la apoptosis, pérdida de la muerte celular probable. Se dañó la célula, pero no ocurre que se van a morir esas células, sino tienen una inmortalidad las células de cáncer. Y finalmente, si se originó en un sitio, van a ir a otro sitio. Eso se llama la capacidad de metastatizar. Se van a viajar estas células, por ejemplo un melanoma, a través del torrente sanguíneo o de los linfáticos a diferentes sitios de nuestro organismo. Eso es definición de cáncer. Ahora, a veces algunos pacientes pues, nos preguntan, ¿no? Y dice, pues, ¿mi cáncer es benigno o es maligno? No hay forma, ¿no? Cuando hablamos de cáncer estamos hablando de tumores malignos. Pero si hablamos solamente de tumores, los tumores pueden ser benignos o pueden ser malignos. Tumores malignos es sinónimo de cáncer, no hay cáncer benigno, definitivamente, ¿no? Ahora, tumores benignos son aquellos que van a crecer, ¿no es cierto? Como en este caso, por ejemplo, estas células han comenzado a proliferar, crecen, pero se detienen ahí y tienen la misma más o menos forma de la célula donde se originó. Y no este es el epitelio y no atraviesan la membrana basal, está dentro del órgano donde se originaron. A diferencia de las células malignas que van a proliferar en forma descontrolada, comienzan a crecer y comienzan a alterarse también las células. Esa es la pérdida de la apoptosis. Y finalmente pueden invadir y atravesar la membrana basal de los epitelios, alcanzando los vasos sanguíneos, los vasos linfáticos y determinar la distancia. Es decir, vuelvo a repetir, tienen capacidad de metastatizar. Esa es la diferencia entre los tumores benignos y malignos. A diferencia de las otras especialidades, el cáncer es una gran especialidad que a nivel mundial es una, no voy a decir la única por supuesto, ¿no? Pero es una de las especialidades donde mayores investigaciones hay y mayores avances al momento actual existen. Así como esto hay, también a nivel mundial hay una organización que es parte de la Organización Mundial de la Salud, que es la Agencia Internacional de Investigación en Cáncer, que tiene su sede en Lyon, en Francia, donde también se encargan de estudiar la epidemiología del cáncer, es decir, por qué hay más cáncer en determinados lugares, por qué se produce, etcétera, ¿no? Y dentro de esta existe la Asociación Internacional de Registros de Cáncer. Yo llegué a Arequipa más o menos el año 2000 a trabajar y no había pues nada no había registro de cáncer en Arequipa, entonces yo me aboqué a formar el registro de cáncer de Arequipa, que fue finalmente el tercero de Perú, ¿no? Porque el primero fue el registro de Lima Metropolitana, el registro de cáncer de Trujillo, el segundo de Lima Metropolitana, y en Arequipa no había. Entonces yo en el año 2000 logré la creación del registro de cáncer, que actualmente desde esa fecha hasta ahora soy el director, y de nadie me muere. Pero ya hemos sacado 5 publicaciones a nivel mundial. Una de ellas se ganó Premio Nacional a la Investigación en Cáncer. Entonces, y somos parte de la IARC, de la Agencia Internacional de Investigación en Cáncer. Por ellos hemos ido a todo el mundo, recorremos, nos invitan a charlas. Igual, dentro del Perú, por ejemplo, yo he ido a capacitar sobre el registro de cáncer a Piura, Trujillo, todo el norte prácticamente, ¿no? Prefieren que nosotros los capacitemos que los de Lima, que son mucho más grandes que nosotros, porque ya pues conocen el centralismo limeño, ¿no? Entonces ya por ahí uno más se puede ver cómo es que colegas de otros departamentos prefieren que los capacitemos nosotros y no los del registro de Lima Metropolitana. Entonces la epidemiología nos va a permitir ver por qué un determinado tipo de cáncer, por ejemplo, se produce en tal país, en tal región, cuáles son los factores que van a originar esto, ¿no es cierto? Y también nos permite ver la mortalidad, ¿no? Por ejemplo, a nivel mundial, en el año 2020, 10 millones de personas han muerto solamente en el 2020 por cáncer. 10 millones a nivel mundial. Mama, pulmón, colon, recto y próstata son las principales causas de cáncer. Y cuando hablamos de cáncer, pues existen algunas dudas. Decimos, ¿el cáncer es hereditario? Pues ahí viene una duda, o es contagioso, o es incurable. Y como ya les aclaré abajo, ¿todo tumor es cáncer? No, no es cierto, porque el tumor puede ser benigno y maligno.
Pero el cáncer sí, pues es cáncer, o sea, es maligno. No puede haber cáncer benigno o maligno. Pero el tumor sí, puede ser un tumor benigno como tumor maligno. Entonces vamos a ir viendo esto, y de la tercera duda que les dije, ya les comenté, ¿no? Que el cáncer no es incurable. Se está logrando curar el cáncer en el 55-60% de los países desarrollados, y en el Perú el 33% estamos curados. Ahora, ¿cuáles son las causas que van a originar el cáncer? Como dije, el cáncer es multifactorial. ¿Qué significa? Que hay múltiples factores de riesgo que van a originar el cáncer. No es uno solo. Y eso ocurre frecuentemente en la consulta. No vienen pacientes con cáncer o los familiares y nos preguntan, ¿pero por qué tuvo cáncer? ¿Por qué tengo cáncer? No hay forma de responderle por tal cosa, porque no es una sola causa. Son múltiples las causas que van a originar el cáncer. Y dentro de ellas vamos a, digamos, dividirlas en lo que son nuestros estilos de vida. Los estilos de vida son factores de riesgo de cáncer que van a ocasionar el 70% del cáncer. 70%. Mientras que los factores genéticos 30%. ¿Qué quiere decir con esto? ¿Que el cáncer se puede prevenir? Sí, se puede prevenir. Porque la gran mayoría de factores de riesgo se deben a nuestros estilos de vida, no a factores genéticos, que son en la mínima cantidad. Y dentro de nuestros estilos de vida, que son los factores externos, por ejemplo, tenemos exposiciones a virus, bacterias, a radiación, sustancias químicas. Mientras que los factores de riesgo no modificables, estos factores externos son modificables, pero los no modificables, que no podemos hacer nada, son generalmente factores genéticos, son hereditarios, que es el 5%, ni siquiera es una buena cantidad, son el 5% de los factores genéticos. Y que tampoco no podemos modificar la edad. A mayor edad, mayor riesgo. ¿Qué no podemos modificar? El sexo, por más que haya transexuales, pero el sexo no se puede modificar, porque lo que ocurre es que determinado sexo tiene mayor prevalencia de cáncer, ¿no? Por ejemplo, cáncer de mama da en hombres y mujeres, no solamente en mujeres. Cáncer de mama ocurre por cada 300 casos de cáncer de mama en el Perú, hay un cáncer de mama en el varón. Por cada 300. También va a ocurrir en los varones. Ya que se quiere avanzar. Entonces, como dijimos, la historia natural del cáncer es desde el momento que se inicia hasta el momento del tratamiento, la evolución, o hasta el final de todo este periodo de cáncer, ¿no? Entonces, los factores que van a influir en la historia natural que vamos a desarrollar ahora son factores biológicos, ambientales, personales y de salud, o salubridad, ¿no? Factores biológicos, que generalmente van a depender del cáncer. ¿Qué depende del cáncer? El grado y tipo de tumor. ¿Qué es el grado histológico? El grado es la, digamos, diferenciación de las células que se hacen, volvamos a repetir, diferentes de su lugar de origen. Mientras las células cancerosas se parezcan más a su lugar de origen, se dice que están bien diferenciadas, es un G1. Pero si las células son totalmente anormales, ya no se reconocen desde el lugar de origen, que se llama indiferenciado, es un G4. Entonces, el grado histológico sí es un gran factor. A bajo grado, mejor pronóstico, como ven acá, mayor sobrevida en esta tabla. A alto grado, la sobrevida baja a 5 años. A mayor grado, mayor riesgo de mortalidad. De igual forma, los estadios del cáncer. Como les dije, generalmente se clasifican en grandes estadios. El cáncer son 4. El 1, que digamos está iniciándose, y el 4 ya es enfermedad a distancia, metástasis. A mayor estadio, 3, acá falta el 4, ¿no? La sobrevida pues es menor, prácticamente muy pocos viven, ¿no? Mientras que si diagnosticamos a estadios tempranos, la sobrevida puede alcanzar hasta cerca del 100%. Entonces estos son factores biológicos que van a depender del tumor, que es el grado histológico, la estadificación o etapificación, como dicen los españoles, que incluyen el TNM. ¿Qué es el T? Tamaño tumoral, N node, en inglés que es ganglios, compromiso ganglionar, y M metástasis. En base a eso se hace el estadio clínico.
Entonces, estos son los factores biológicos de los cuales tenemos, son algunas características del cáncer. Otros factores que van a influir en la historia natural del cáncer son los factores ambientales. Nosotros en el milenio pasado pensábamos, pues, ¿no?, en los años 70, 1970, 60, se pensaba que el cáncer era básicamente producido por el medio ambiente, por la contaminación ambiental, en resumen. Y eso no es así, eso es solamente el 10% de las causas de cáncer, no es más, ¿ya? Entonces pensábamos que eso era así, pero igual es un factor de riesgo. Y por ejemplo, las radiaciones solares, mientras más alta sea el índice de UVB, es decir, la radiación ultravioleta D, mayor riesgo de cáncer de piel, por ejemplo, como acá, ¿no? O si hay expuesto a otro tipo de radiaciones beta, de estas plantas nucleares, las bombas atómicas, hasta a mayor potencia, mayor riesgo de leucemias, por ejemplo, ¿no? Entonces, esos son otros factores ambientales que están relacionados con agentes carcinógenos. Dentro de estos también tenemos la contaminación del medio ambiente. Por ejemplo, los carpinteros continuamente están expuestos al humo, a la madera, ¿no?, a la viruta, eso, y les puede dar cáncer nasofaríngeo, porque no se protegen y todos están inhalando eso. Otro tipo de contaminación, pues, son estas grandes chimeneas de las fábricas que contaminan sí el medio ambiente, pero como les dije, estos factores solamente constituyen el 10%. Es parte también del riesgo, pero es el 10%. Y todos estos factores que estamos hablando, ¿son prevenibles? Sí, son prevenibles, podemos prevenir, ¿no es cierto? Podemos prevenir la contaminación ambiental, podemos prevenir la exposición a virus, a radiaciones, a bacterias, son factores de riesgo prevenibles. Dentro de los otros factores, tenemos los factores, como dije, virus, y hay un tipo de virus, por ejemplo, que puede, dependiendo del virus, vamos a tener la enfermedad, ¿no? Por ejemplo, el papiloma virus humano está demostrado que está presente en el 99.8% del cáncer de cuello uterino. O sea, no hay forma que el cáncer de cuello uterino sea hereditario, porque a veces vienen pacientes con cáncer de cuello uterino y de frente me dicen, mi mamá también tuvo cáncer de cuello uterino, como que es genético. No es nada de genético el cáncer de cuello uterino, se transmite con las relaciones sexuales. Y generalmente con las primeras relaciones sexuales se transmite el HPV, como vamos a ver de repente más adelante si hay tiempo. Entonces, cáncer de cuello uterino puede considerarse una enfermedad de transmisión sexual, 99.8%, casi todo. El cáncer de cuello uterino es por la infección del papiloma virus humano. Igual, ya hemos visto, se va a introducir a la célula, va a incluirse en el ADN y cambia, pues, los genes, produciendo la proliferación y alteración de la célula. Otro tipo de virus que también pueden ocasionar, por ejemplo, cáncer, es el virus de la hepatitis B. El virus de la hepatitis B está relacionado con el hepatocarcinoma, ¿ya? También puede relacionarse ahí. Los virus de la Epstein-Barr por linfoma de Burkitt, y así tenemos otro tipo de virus, como el virus del sarcoma del HIV, que es un virus asociado al sarcoma de Kaposi, etc. Entonces, así como hay exposición a virus, el sarcoma de Kaposi, también puede haber cáncer que está relacionado a exposición a bacterias. Por ejemplo, el Helicobacter pylori, que es frecuentemente hallado en el estómago. Y el Helicobacter pylori, si no se trata adecuadamente, puede ocasionar cáncer de estómago. ¿Qué tipo de cáncer? Generalmente el tipo de linfomas. Son cánceres difusos. Pero también tenemos entonces cáncer relacionado a bacterias. Y como están viendo, todos estos aspectos del medio ambiente, los aspectos son aspectos que se pueden prevenir, ¿no es cierto? A diferencia de lo que vamos a ver más adelante, que no se previene.
Entonces, todo esto se ha ido estudiando, como dije, por la Agencia Internacional de Investigación en Cáncer, donde depende también el registro de cáncer de Arequipa, estamos reconocidos ahí a nivel mundial. Entonces ahí han estudiado una serie de criterios para determinar los factores de riesgo ambientales, por ejemplo, contaminación del agua, los productos de la desinfección también pueden ocasionar algunos carcinógenos, y la contaminación atmosférica, productos que están ahí, como les dije, que son alrededor de, entre todo, del 10%. En cuanto al cambio climático, lo que más nos afecta en todo caso a nosotros es la radiación solar. Ya sabemos, estamos en Arequipa, más de 2.300 metros sobre el nivel del mar. En nuestra ciudad hay disminución del grosor de la capa de ozono, que sirve de filtro de las fracciones de luz dañinas, como son la fracción ultravioleta como la UV, fracción ultravioleta tipo A y tipo B. La B es la que nos va a originar cáncer de piel, por ejemplo. Entonces la radiación solar tiene relación y algún tipo de relaciones de campos electromagnéticos que son de baja frecuencia. Por ejemplo, los celulares no se ha demostrado que cause cáncer, ¿no? Pero sí se ha demostrado que con educarse muy cerca al oído el celular puede producir neurinoma acústico, que es un tumor benigno del nervio óptico, le puede producir eso. Es un tumor benigno, pero también cáncer aún no se ha demostrado que eso ocurre. Finalmente, entonces, no es finalmente, pero dentro de ello tenemos también como los factores que pueden llevar a cáncer son factores personales. Todos estos son factores, los tres primeros son factores de riesgo no modificables. La edad no la podemos modificar, el sexo y la genética, ¿no? La herencia, el cáncer hereditario es menos del 5%, pero sí hay un factor bien predisponente, ¿no? Un ejemplo claro de esto es, siempre les cuento, de Angelina Jolie, ¿no? Ella tiene el gen sobreexpresado del BRCA1 y BRCA2, o sea, tiene más del 90% de posibilidades de que tenga cáncer de mama. Su mamá, sus familiares han tenido, entonces lo que ha hecho es ella hacerse operar de las dos mamas. Le han sacado la mama, eso no se llama mastectomía profiláctica, ese término no debe existir, se llama mastectomía de disminución de riesgo, o sea, ya no se dice profiláctica, ¿no? Entonces se ha hecho sacar los dos mamas. Entonces su cáncer, posibilidad de tener cáncer de mama, no es que porque se acaba de mama ya no tiene riesgo, más o menos el 85%, porque el cáncer de mama es hormonodependiente y ella cuando se hizo operar todavía pues sus ovarios estaban funcionando y igual, por ahí puede haber alguna célula de mama que puede afectar este estímulo hormonal y producir cáncer de mama si no tenga las mamas, ¿no? Entonces lo que hizo fue hacerse la oophorectomía bilateral, sacar los dos ovarios también. Y con esto las posibilidades de riesgo de cáncer de mama disminuyeron al 97%. O sea, no podemos decir que es el 100%, pero gran parte de su riesgo lo controló, ¿no? Hizo su operación de reducción de riesgo. Entonces son factores que no los podemos modificar, pero entre los factores personales también vemos ahí el último que son nuestros hábitos. Eso sí podemos cambiar. Y como dije, dentro de los hábitos más los factores ambientales, todos son alrededor del 70% de los factores de riesgo de cáncer que podemos modificar. Son factores de riesgo modificables. La genética es el 5%, perdón, hasta el 10%. Tienes un familiar de primer grado con cáncer, tienes riesgo aumentado, eso es de la genética, pero la herencia, cáncer hereditario, es menos del 5%. Pero sí hay cáncer hereditario, ¿no? Por lo cual, adenomatosa familiar puede originar cáncer, por ejemplo, de colon. Entonces, tenemos que modificar nuestros estilos de vida si queremos disminuir el riesgo, ¿ya? Por ejemplo, aquí modificando nuestros estilos de vida, una dieta saludable, un buen índice de masa corporal, actividad física, disminuir las bebidas o no fumar, hacen un score de estilos de vida saludable, todas estas instituciones, y han encontrado que la mortalidad, al mejorar los estilos de vida,
por cualquier causa, no solamente estamos hablando de cáncer, la mortalidad por cualquier causa disminuye el 50%. Simplemente cambiando nuestros estilos de vida, miren, baja la mortalidad al 50%. Y si solamente queremos hablar de cáncer, modificando todos nuestros estilos de vida, miren, estudiados por todas estas instituciones, en más de 37.000 pacientes con cáncer, sobrevivientes, se encontró que mejorando los estilos de vida, la mortalidad disminuyó al 45%. O sea que sí podemos prevenir y modificar el pronóstico del cáncer. Y finalmente, digamos, dentro de los otros factores de riesgo que van a actuar a nivel de la historia natural del cáncer, tenemos los de salud, que es, todos deberíamos tener pues, acceso a prevención, diagnóstico, tratamiento, y resulta porque no es así, ¿no? En el año, más o menos el 2010, 10, 11, el gobierno, el Estado peruano dijo, ya vamos a hacer campañas de detección de cáncer de cuello uterino y mama. Luego hicieron campañas masivas para tomar Papa Nicolau. Se hizo el Papa Nicolau. Y ahí quedó todo. ¿Qué ganamos tomando Papa Nicolau si cuando detectamos alguna lesión premaligna no le vamos a hacer nada? Entonces, como si igualito va a seguir, ¿se dan cuenta? O sea, hay que ser con criterio de salud pública, no solamente hacer por hacer, ¿no? Entonces le vamos a hacer despistaje, ya, cáncer del cuello uterino, Papa Nicolau. Y bueno, hicieron una gran cobertura, pero no se decía nada con de los que tenían alguna lesión premaligna. ¿Cuándo te iba a hacer caso? ¿Acaso simplemente hacer esa toma de muestra ya disminuye el riesgo? No, porque no se acompañaba con buenas políticas de salud pública. Entonces todo eso hay que considerar, ¿no? Por ejemplo, según todos estos estudios poblacionales, se ha encontrado que en Japón cáncer de estómago es más frecuente por sus estilos de vida, tipo de alimentación, comidas saladas, ahumadas. En China, cáncer de hígado, por la presencia de una bacteria que invade el hígado y que puede producir hepatocarcinoma. En Estados Unidos, cáncer de colon es la primera causa, con sus estilos de vida de mucha comida basura, ¿no? Todo lo que ahora estamos consumiendo acá es originado que primera causa de cáncer en Estados Unidos sea de colon. En Brasil y casi toda Latinoamérica, cáncer de cuello uterino, la promiscuidad sexual, etc. Entonces, de acuerdo a los países como Australia, por ejemplo, la primera causa de cáncer es cáncer de piel, entonces melanoma, porque está a nivel ecuatorial y hay una radiación terrible. Entonces, todo eso ha estudiado la epidemiología y ha demostrado pues, que en cada de estos países puede haber diferentes tipos de cáncer de acuerdo a los factores que les he estado mencionando. Entonces, todo eso se ha llegado a saber. Una vez que ya se inició el cáncer, o sea, tuvo las primeras fases, ¿no? La iniciación, la promoción, la progresión, después ingresa todos los factores de riesgo que hemos descrito ahora, factores de riesgo genéticos hereditarios, que son el 5 al 10%, el otro 70% que son los estilos de vida. Una vez que ya se ha desarrollado el cáncer, entonces ya vamos a pasar a la enfermedad en sí, ¿no? Y la enfermedad en sí va a consistir, o va a tener una serie de etapas, que es, por ejemplo, la fase preclínica es aquella etapa en la cual todavía el cáncer no se ha manifestado, pero ya está latente ahí. Ya puede haber algunos síntomas que son inespecíficos. En la fase clínica ya los síntomas son más evidentes, uno a veces va ya para que se le haga el diagnóstico. La siguiente fase va desde el diagnóstico hasta el tratamiento, que es la fase terapéutica. La evolución, o se curó el paciente o va a progresar, y su fase terminal en caso haya progresado la enfermedad. Entonces los factores de riesgo aumentan la posibilidad de desarrollar cáncer. Y como dije, la gran mayoría son factores de riesgo modificables, es decir, el 70% podemos modificar, hay un 30% que no lo podemos hacer. Entonces, ¿cómo es que se llegó a esta conclusión? Más o menos en los 70, 1970 por ahí, se comenzó a estudiar a los japoneses. Y como les dije, la primera causa de cáncer en Japón, ¿qué es? Cáncer de estómago. Entonces, y bueno, a nivel mundial en esa época no se sabía mucho, ¿no? Entonces, cáncer de estómago en los japoneses debe ser racial.
son amarillos, ya, pues, a todos ellos va a dar cáncer de estómago, porque era la primera causa. Eso se pensó de inicio. Entonces, ¿qué hicieron? Siguieron a un grupo de japoneses que se fueron a vivir a Estados Unidos. Si es racial, igual ellos van a hacer cáncer de estómago en Estados Unidos, ¿no? Esta es la raza. Se fueron a vivir, ¿qué encontraron? Que la primera generación de japoneses, sí, es cierto, seguían teniendo cáncer de estómago como primera causa, viviendo en Estados Unidos ya. Pero ¿qué pasó con la segunda, tercera y demás generaciones de japoneses, descendientes de japoneses? Su primera causa de cáncer fue el colon. O sea, ¿por qué? Porque adquirieron los estilos de vida de los americanos. Mientras que la primera generación no, pues estaba más o menos siguiendo los mismos estilos de vida de donde vinieron, ¿no? De Japón. Seguía cáncer de estómago, comidas saladas, ahumadas, crudas, ¿no es cierto? Mientras que los otros no, ya comían comida chatarra. Entonces se demostró así de que no era, por ejemplo, el cáncer de estómago genético, no tenía que ver, perdón, no era racial, sino se producía de acuerdo a los estilos de vida que cada uno hacía. Y así es que se demostró entonces que el riesgo va a depender mucho de nuestros estilos de vida. Lo que sí no se puede cambiar, pues, es la edad, como le dije, ¿no? A mayor edad, mayor riesgo, sobre todo en cáncer de colon, cáncer de mama, ¿no? Y si vamos a hablar de factores de riesgo, por ejemplo, para cáncer de cuello uterino, no sé si alguien ha rotado conmigo, creo que nadie, ¿no? No deben saber la respuesta. ¿Cómo se llama una palabra que defina a la primera relación sexual? Digan algo, pues. Si quieren, en la otra salón me dijeron debut. Una relación sexual, debut. Nada, no sabe. La palabra que define la primera relación sexual se llama coitarquia, de coito. Coitarquia, la primera relación sexual, ¿ya? Entonces, cuando la coitarquia está cerca a la menarquia, mayor riesgo de cáncer de cuello uterino. Por eso dice inicio precoz de actividad sexual, menos de 17 años. ¿Cómo se llama el número de parejas? Una palabra que define el número de parejas sexuales. Promiscuidad. En las mujeres, el número de parejas sexuales, bueno, también en algunos hombres, podríamos decir ahora, se llama poliandria. Poliandria, número de parejas sexuales. Entonces, antes de pasar aquí tenemos, ¿no es cierto? Estos son factores de riesgo para cáncer de cuello uterino. Coitarquia, cerca a la menarquia, con poliandria, bastantes parejas sexuales. El cigarrillo, se ha demostrado que las mujeres fumadoras tienen 4 veces más riesgo de tener cáncer de cuello uterino que las que no fuman, porque ahí también se depositan metabolitos de la combustión del cigarrillo. Y lo demás, uso de anticonceptivos y alta paridad, son factores de riesgo no muy concluyentes. Entonces, si queremos ver el perfil epidemiológico del cáncer de cuello uterino, como dije, ahí dice coitarquia cerca a la menarquia. Dentro de lo que es la poliandria, número de parejas sexuales, ahí podríamos decir que es la promiscuidad, ¿no? El tabaquismo, ya les dije, inmunosupresión. O sea, pacientes, como les dije, por ejemplo, en HIV, todo mayor riesgo porque no tiene defensas del organismo. Este es el perfil epidemiológico del cáncer de cuello uterino. Entonces, resumen, aquí tenemos los factores de riesgo modificables. 70%. Miren, todo eso se puede modificar. El tipo de alimentación es 35% puede llevar a cáncer. Eso lo podemos cambiar. Tabaco, 30%. El comportamiento sexual, las infecciones, exposiciones al alcohol, todas las causas. Miren, todos estos son factores de riesgo modificables. O sea, sí podemos modificar. Porque les he dicho que el cáncer no se va a producir por una sola causa. Son un número de causas que van a ir sumándose y eliminar el cáncer. Entonces son factores de riesgo modificables. La gran mayoría, que es el 70%. Bueno, ya creo que tenían una clase también de tabaco, ¿no? ¿Algo así? Bueno, el asunto es de que el humo del cigarrillo tiene un montón de metabolitos que que los vemos acá, unos cuantos, pero lo que va a producir la dependencia del cigarrillo, ¿qué es? La nicotina. La nicotina hace que tenga siempre ganas de fumar. Pero hay otros
metabolitos como el monóxido de carbono, el arsénico, que esto de acá es lo que se limpia los baños, esos desinfectantes, todo eso, cadmio de las pilas, níquel, igual, los residuos de pesticidas, todo eso que contiene el humo del cigarro. Por eso es de que ahora ya las cajetillas de cigarrillo no dicen que el cigarrillo puede producir cáncer, no, el cigarrillo es o produce cáncer, no es que puede, ya está demostrado. Igual, como dije, el 30% tipo de alimentación. Pues tenemos que cambiar nuestros estilos de vida, pues disminuir los alimentos preservados, carnes ahumadas, preservadas en sal. Todo eso tenemos que cambiar y tratar de ver un estilo de vida más saludable. El alcohol es otro factor de riesgo también que va a llevar a cáncer. Hay que tratar en lo mínimo de disminuir el alcohol. Ya dijimos de la radiación solar, la UVA, la radiación solar ultravioleta tipo B, por dicho, es la que va a ocasionar cáncer de piel. Y la UVA, el envejecimiento cutáneo. Entonces, pues, a las mujeres hay que decirles, pues, si tú les dices, ¿sabes qué? Cuídate del sol, no te estés bronceando porque te va a causar cáncer de piel, en mi caso, así, ¿no? Pero tú dile, pues, ¿sabes qué? Si te vas a broncear así, tu piel se va a volver más, te vas a envejecer más rápido, ahí sí recién se protege. Entonces, porque igual la radiación tipo A, la radiación ultravioleta A va a producir envejecimiento cutáneo. Y hemos dicho, por ejemplo, en Arequipa, disminución de la capa de ozono, la altitud, todo eso, ¿no? Entonces, para evitar eso, ¿qué tenemos que hacer? Estar, por ejemplo, protegernos de las horas puntas, de 10 de la mañana a 4 de la tarde, tratar de no estar expuesto al sol, y si vamos a usar bloqueadores solares, factor 90, sobre todo en el promedio, por encima, lentes oscuros, etc. Y en cuanto a las radiaciones ionizantes, por ejemplo, la planta de energía nuclear de Chernobyl, cuando hubo ese accidente, las ciudades cercanas, todos sus habitantes sufrieron la radiación y prácticamente todos tienen cáncer de tiroides. Ahorita les afectó. Entonces, así también tiene relación con eso. Ahora, por ejemplo, si hay trabajadores que están con el cemento, que es del asbesto, eso te les puede dar cáncer de pleura o de pulmón, ¿no? La pleura, y de acuerdo al tipo de ocupación también puede haber algún tipo de cáncer, ¿no? Por ejemplo, pinturas, pesticidas, puede haber cáncer de vejiga, o como en la época del siglo del 18, ¿no? 19, todavía no se sabía nada de cáncer, pero había, entre comillas, en Londres, encontraron, pues estamos hablando del 18, en los 1800, 1900, encontraron que había bastante cáncer de escroto. Entonces comenzaron a estudiar por qué había cáncer de escroto. Y se dieron cuenta de que ahí, pues ustedes deben haber visto, ¿no? Londres, todo es, pues, como dicen, clima panza de burro, igualito es Londres, ¿no? O sea, totalmente nublado, gris. Entonces, para evitar el frío que hay, todas las casas prácticamente tienen chimeneas. Entonces, en esa época hay una ocupación que se llamaba deshollinador. O sea, bajaban por las chimeneas, limpiaban las chimeneas. Y si tenían una chimenea chiquita, mandaban a su hijito a limpiar por la otra chimenea chiquita. Entonces, se encontraron que los deshollinadores hacían pues la limpieza y todo el hollín de la chimenea se desinfectaba en el escroto y no se bañaban. No se bañaban, lo dejaban así y se dieron cuenta que esa era la causa del cáncer de escroto. Pues les dijeron, no, si vas a hacer eso tienes que bañarte, y se evitó el cáncer de escroto. Ya prácticamente cáncer no hay cáncer de escroto. Entonces han visto cómo es la historia de la medicina y cómo se han ido dando cuenta cómo esto ha ido cambiando, ¿no? Entonces, ahora, en cuanto al comportamiento sexual, ya hemos dicho, ¿no? El papilomavirus humano, el HPV, es un factor que está presente en el 99.8% de los casos de cáncer de cuello, pero también puede haber el herpes virus, tipo 1 y 2, el HIV, el HTLV1, es un primo del HIV, del virus de la inmunodeficiencia, y este es un virus lento. Si uno se contagia con esto, recién le va a dar cáncer después de 50 años. Demora.
La hepatitis B, que hemos dicho, que sí es un tipo de virus que puede ocasionar hepatocarcinoma. Dentro de los otros factores de riesgo, bueno, podemos tener el caso, por ejemplo, de cáncer de mama, de exposición a estrógenos. Entonces, si hablamos de cáncer de mama, en 30 segundos tenemos que hacer los factores de riesgo cuando viene un paciente. Le preguntamos la menarquia. ¿Qué edad fue la menarquia? Factor de riesgo es menarquia precoz, es decir, antes de los 12 años. Menopausia tardía, después de los 52. Nuliparidad, es decir, no tener hijos o tener el primer hijo después de los 30, son factores de riesgo. Entonces, ¿a qué se debe esto? A la exposición prolongada a los estrógenos que se van a producir durante los ciclos menstruales. Los ciclos menstruales producen dos tipos de estrógenos, que entre comillas los vamos a llamar cancerígenos. ¿Cuáles son? Creo que no han hecho ginecología, ¿no? Son la estrona y el estradiol. Siempre va a haber esos estrógenos de la mitad del ciclo para adelante, van a aumentar y eso va a ir estimulando el tejido mamario. Si ustedes no se quedan embarazadas antes de los 30 años, ya ha habido un estímulo prolongado en la mama y el riesgo aumenta. No significa que van a tener, pero el riesgo aumenta, ¿no? Entonces por eso decimos nuliparidad, es decir, no tener hijos o tener la menarquia precoz o menopausia tardía va a estar expuesto a un gran periodo a estos estrógenos nocivos. Pero si quedan embarazadas, ya estos estrógenos nocivos ya no están presentes, porque ya no hay ciclos menstruales. Más bien va a aparecer otro tipo de estrógeno, que entre comillas lo podemos llamar protector, que es el estrógeno placentario de la placenta, que se llama estriol. Entonces el estriol sirve como un estrógeno placentario, un estrógeno protector, digamos. Entonces no solamente va a estar presente los 9 meses del embarazo, sino también todo el periodo de la lactancia, ¿no? Que no hay reglas. Entonces todos estos periodos, digamos, de corte, de exposición a estos estrógenos nocivos de los ciclos menstruales, entre comillas, aparentemente disminuye el riesgo de cáncer de mama. Entonces es como la manera como actúan esos factores de riesgo, como dice ahí, ¿no? Menarquia precoz, menopausia tardía, tener el primer hijo después de los 30 o no tener hijos son factores de riesgo. Entonces a veces van a la consulta preocupados las pacientes. Ayer me ha pateado mi esposo, me ha golpeado mi hijito. O sea, hay contusión en la mama y se van preocupados que le da posible cáncer. Los golpes en la mama no son factor de riesgo. No les he hablado yo de golpes. O sea, no puedo decir que porque me golpeo me va a dar cáncer. En segundo lugar, si tenemos en cuenta la lactancia materna, es decir, no dar de lactar no es un factor de riesgo. Si quieres dar de lactar, si no, pero lógicamente lo indicado es dar de lactar un año por lo menos para que le des las defensas al recién nacido, ¿no es cierto? Pero se ha demostrado que dar de lactar un año más bien es un factor protector. O sea, te va a proteger porque va a disminuir justamente la exposición a estos otros estrógenos nocivos, como les digo. Factor de protección, pero tiene que dilatar por lo menos un año, porque la mayoría están ahora dando de dilatar 6 meses. No les protege nada, tiene que ser un año. Eso se ha demostrado, factor de protección. Entonces, contusiones no son factor de riesgo, la lactancia tampoco es factor de riesgo, es factor de protección, ¿no? Y en cuanto a la genética, ya hemos dicho, ¿no? Es menos del 5%, y lo hereditario, pues, es en algunos tipos de enfermedades se va a dar. Y hay, como les dije, el tratamiento, por ejemplo, del cáncer, así como el cáncer es multifactorial, es decir, tiene múltiples factores, también hay un tratamiento multidisciplinario. No solamente es una especialidad la que va a tratar el cáncer, son múltiples, es que ya como vamos a ver más adelante. Y dentro de ellas pues tenemos la cirugía oncológica, yo soy cirujano oncólogo, ¿no? O sea, ¿qué trata la cirugía oncológica? Trata la enfermedad local y regional. O sea, vamos a sacar la tumoración y los ganglios regionales, etc. La radioterapia, igualito, solamente es local y regional, vamos a dar radiación a donde estuvo y de repente está en lugar. Pero el tratamiento sistémico a otros sitios del organismo lo da la medicina oncológica, o sea, la quimioterapia. Pero así como la quimioterapia, al momento actual podemos considerar que ese tratamiento es empírico. ¿Por qué es empírico? Por ejemplo, porque digamos cáncer de mama, se le va a dar CMF, ciclofosfamida, metronidazol, 5-fluoracilo. A toditita las pacientes que tienen cáncer de mama se les da eso. Solamente va a variar la dosis porque va a depender del índice de masa corporal, del peso, la talla, a veces se reúne de acuerdo a la edad.
pero todavía se le da lo mismo. Entonces es un tratamiento empírico. Pero ahora ha evolucionado tanto que ya las terapias son dirigidas, de acuerdo al trastorno genético. O sea, ya no es tratamiento empírico, ¿se dan cuenta? Entonces se va a actuar sobre los oncogenes. ¿Y qué son los oncogenes? Son genes que van a producir mutación para que se origine el cáncer. Pero así como los oncogenes son aquellos que van a promover la aparición del cáncer, en nuestro organismo también, por nuestra inmunidad, tenemos genes supresores de cáncer, que van a regular y luchar contra este desarrollo del cáncer. Una vez que el cáncer sea originado, alrededor de donde está el cáncer se va a producir la aparición de nuevos vasos, que es la angiogénesis, a través de los cuales también se puede diseminar la enfermedad. Entonces, hemos dicho ya que la segunda característica de lo que es el cáncer es la capacidad de metastatizar, es decir, a través de los vasos linfáticos o tejidos sanguíneos se va a ir a sitios distantes del sitio de donde apareció. ¿Y esto por qué se debe? Porque las células malignas van a atravesar la membrana basal de los epitelios donde se originaron. Y ya deben saber por histología que los vasos linfáticos y los vasos sanguíneos no están en los epitelios. Los epitelios no tienen vasos linfáticos ni sanguíneos. Están debajo de la membrana basal. Debajo de la membrana basal recién están vasos linfáticos y sanguíneos. Entonces, cuando se origina el tumor, como hemos visto, se origina en el epitelio, de ahí va a atravesar la membrana basal y va a llegar al sitio donde se encuentran vasos, se encuentran linfáticos, y ahí va a producir una reacción inflamatoria. Esta reacción inflamatoria es la que corrompe pues, el medio donde se está desarrollando el cáncer, y va a hacer pues, de que más bien progrese el cáncer, formándose las células tumorales con mayor rapidez. La inflamación que va a producir eso. Pero, como dije, no todo es eso. Nuestro organismo trata de luchar contra estas células alteradas, y bueno, pues se supone que si estaría intacta la apoptosis, podría controlarla, ¿no? Pero dijimos que en el cáncer, justamente, por definición, el cáncer es la pérdida de la apoptosis. Entonces va a estar un poco complicado que eso ocurra. Entonces, para eso tenemos estas terapias dirigidas, génicas, que están ahora entrando de moda y que están permitiendo controlar mucho mejor la enfermedad. Pues una vez que ya se desarrolló el cáncer, todavía no hemos hablado algunas cosas de prevención, ¿no? Entonces ya tenemos que hacer el diagnóstico. ¿Y cómo vamos a hacer el diagnóstico? Básicamente la biopsia. Con la biopsia vamos a llegar al diagnóstico. Pero hay sitios donde no vamos a poder hacer biopsia, ¿no? De repente tenemos un cáncer de cerebro y no lo podemos operar. Entonces también el criterio, la base diagnóstica se llama, no solamente es la biopsia. La base diagnóstica en este caso serían tomografías, ¿no? Entonces no necesariamente tiene que ser por biopsia. Lo ideal es que sí. En base a esto, a la biopsia, vamos a llegar pues al estadio del cáncer. Vamos a decir qué tamaño tumoral es, si hay o no compromiso laminar, si hay o no en la distancia. La agrupación del TNM nos va a dar los estadios, que son 1 al 4. 4 es posibilidad de distancia, por ejemplo. Y los tratamientos del cáncer, como les dije, son múltiples. Son radioterapia, cirugía y medicina oncológica, que da tratamiento sistémico, que no solamente es quimioterapia ahora. ¿Qué tenemos que hacer para prevenir el cáncer? Ya hemos hablado de algunas acciones que tenemos que tomar, porque vuelvo a repetir, el 70% de los casos, de las causas de cáncer son prevenibles. O sea, sí podemos prevenir el cáncer. Básicamente, cambiando nuestros estilos de vida, mejorar nuestra alimentación, que sea saludable, hay que hacer ejercicio y hay que prácticamente el cigarrillo definitivamente dejar de lado, y el alcohol conservar lo mismo. ¿Y qué significa pues la prevención, ¿no? Por ejemplo, acá hay fumadores. Entonces va a decir, no, pues este fin de semana tengo una fiesta, un compromiso, pues fumaré, ya después voy a dejar de fumar, y al siguiente semana también tengo otro compromiso, vuelvo a fumar, ya, entonces a partir de ahí ya dejo de fumar. Bueno, la mala noticia para los fumadores es que una vez que dejas de fumar, para que alcances el mismo riesgo de aquellos que nunca fumaron, o sea, que tienen menos riesgo de cáncer,
tienen que pasar 20 años. Recién después de dejar de fumar 20 años, puedes decir, ya, mi riesgo es igual como que nunca fumé. Está bien complicado. Entonces, si son fumadores, tienen que dejar de fumar ya. No están diciendo, voy a este fin de semana más fumar. ¿No es cierto? Es así. Todo eso ya está estudiado. Y entonces, es importante prevenir el cáncer, porque es más fácil la prevención que el tratamiento, ¿no? Evitar los virus, bacterias que hemos dicho, ya más o menos saben, las radiaciones, las sustancias químicas en el trabajo o carcinógenas. Por ejemplo, aquí hay alguna de las slides de cómo es para prevenir cáncer de mama. También aquí a tiempo, prevenir el cáncer de mama. ¿No? Y en el cáncer de mama, ya hemos dicho, ¿no? Factores de riesgo: menarquia precoz, menopausia tardía, nulliparidad, tener el primer hijo antes de los 30 años, usar hormonas o terapia de reemplazo hormonal. Están usando píldoras anticonceptivos, desde los 20 años. Aquella persona que usa hormonas, sea anticonceptivos o terapia de reemplazo hormonal, a los 10 años, su riesgo de tener cáncer de mama aumenta 2 veces. 2 veces de aquella que nunca usó anticonceptivos. Entonces, yo recomiendo que van a usar anticonceptivos, tienen que usar después de los 30, 35 años. Porque si comienzan a usar desde los 20, definitivamente van a usar más de 10 años. Y su riesgo de cáncer de mama se multiplica por 2. Bueno, exactamente es 1.8, casi 2. ¿No es cierto? Entonces, hay que tener mucho cuidado. Entonces, ese es un factor de riesgo importante. Igual el alcoholismo es factor de riesgo para cáncer de mama, porque en el metabolismo del alcohol, el ciclo de todo lo que ya han visto, ¿en qué va a terminar? El alcohol va a terminar en estrógenos, y los estrógenos van a estimular la mama. Entonces también hay que tratar de vías alcohólicas. Entonces, para eso hay factores que van a proteger la mama. Ya hemos dicho la lactancia por 1 año. Acá decía, antes decía 24 meses, antes decíamos 2 años, pero ya decíamos que 1 año es suficiente de lactancia. Evitar el sobrepeso, es decir, la obesidad, que también vamos a evitar alcohol, tabaco, todo eso, hacer ejercicios, el primer embarazo antes de los 30, bueno, son factores de prevención de cáncer de mama. Entonces, a diferencia, como hemos dicho, del cáncer de cuello uterino, que es una enfermedad que no tiene nada que ver la herencia, el cáncer de mama sí, el factor genético es importante porque tiene que ver. Entonces, dentro de los métodos de despistaje de cáncer de mama tenemos el autoexamen, que toda mujer debería hacerse después de los 20 años, una vez al mes, es decir, 1 semana después de cada regla, examinarse una mano para un lado, la otra mano para el otro lado, las axilas, tanto así de pie como de cúbito. El segundo método de despistaje para cáncer de mama es el examen clínico, es decir, después de los 20 años uno tendría que ir donde su médico cada 3 años hasta los 40, y después de los 40 anual. O sea, así como toma su papá Nicolau, que les haga el examen de mamas, entre 20 y 40 cada 3 años. Estamos hablando de mujeres teóricamente sanas, que no tienen en la mama nada, estamos hablando de prevención. Y el tercer método es la mamografía. Y como ven, este es un cáncer. Y acá tiene lesiones espiculadas, como el cangrejo, y a veces decimos cola de cometa, tiene bien larga. Entonces, eso es la utilidad de la mamografía. Ahora ya saben los 3 métodos de despistaje de cáncer de mama. Una encuesta vamos a hacer. Van a votar levantando la mano. ¿Cuál creen que de los 3 métodos, cuál creen que es el más importante? Ya vamos a comenzar con el autoexamen. ¿Quién cree que el autoexamen es el mejor método para el despistaje de cáncer de mama? A ver, levante la mano. ¿Quién está a favor del despistaje? Nadie cree. 1. Casi nadie. Y el examen clínico que vea donde es un médico, que va a examinar. Peor, nadie cree en sus médicos, ¿ves? ¿Se dan cuenta? Nadie va a confiar en ustedes. Entonces, ¿cuál es el mejor método para la mamografía? ¿Quién está de acuerdo con la mamografía? Y los que saben que bueno, está bien, la mayoría. En resumen, es cierto. Porque el peor método de despistaje es el autoexamen de la mama. En Inglaterra se hizo un estudio
en donde se les enseñó a las mujeres que son teóricamente pues educadas, tienen un buen nivel, ¿no?, de educación, se les enseñó a examinarse las mamas. Y se demostró que mediante el examen, el autoexamen, se detectaban nódulos cuando recién llegaban a 1 centímetro de tamaño. Y cuando ya estamos de 1 centímetro, ya estamos hablando prácticamente de enfermedad avanzada. Entonces no vamos a esperar que se palpe para decir, ya, a ver, te vamos a examinar. No. Por eso es que el peor método de los 3 es el autoexamen, es en tercer lugar. Hay que enseñarles, sí, pero no es el único, porque si los otros no hacen. ¿Qué sucede en nuestro medio? ¿Ustedes qué creen? La mayoría de mujeres de la serranía de ahí, bueno, y en general también de nuestra ciudad, van a la consulta no porque tienen tumor. No les interesa el tumor, tienen un tumor grande, chiquito, total la mano, no van por eso. ¿Saben por qué van a la consulta? Porque les duele. Es decir, cuando recién les comienza a doler, recién van. Pero si tienen el tumor en la mama, no van, no les interesa. Entonces, ¿qué podemos pretender con el autoexamen, no? Entonces, hacer conciencia de que si tienen un tumor tienen que hacerse ver, ¿no? Pero no es el mejor método. La mamografía ha demostrado que podemos encontrar, bueno, acá no, esta ya es una lesión palpable, ¿no?, que podemos encontrar lesiones subclínicas, es decir, que no sean palpables en la mama, hasta 2 años antes de que se puedan palpar. O sea, tenemos 2 años para estar evitando que sean metastáticas. Entonces, es el mejor método la mamografía. ¿En qué momento hay que hacerse la mamografía? Después de los 40 años. En nuestro medio decimos de 40 a 50 cada 2 años, y después de los 50 años en forma anual. ¿Qué pasa si hacemos antes de los 50? Para que aprendan ya, todos los que van a votar conmigo ya saben leer mamografías, todo. Acá nomás les voy a decir. En esto, la mama es todo lo brillante. Y todo lo gris es tejido graso. ¿Qué pasa en las mujeres que están en la edad fértil, antes de los 40 años? Hay mayor tejido mamario. O sea, vas a ver casi todo blanco. No vas a poder, exacto, denso, no vas a poder distinguir qué hay ahí. Pero después de eso, ya como el tejido mamario es reemplazado por tejido graso, ya hay contraste, se puede ver. Por eso la mamografía no se puede hacer antes de los 40. Se pide, sí, en algunos casos excepcionales, pero lo ideal es complementar en todo caso la mamografía con ecografía. Y esto es lo que les adelanté, de que cuando son fumadores, disminuir el riesgo del tabaco. Hay que disminuir el riesgo del tabaco. Mejor dicho, hay que dejar de fumar de una vez, porque recién se va a alcanzar el nivel de los que no fumaron a los 20 años. El riesgo recién se va a disminuir en esa fecha, en ese tiempo. Hasta. Mientras tanto, cáncer de pulmón, la primera causa de cáncer proximal. Y si a eso asociamos el alcohol, más cigarrillo, más tabaco, el riesgo de cáncer de esófago se eleva. Aquí ya, bueno, son algunas medidas de protección para evitar el cáncer de piel, sobre todo melanoma, que es el más agresivo. Hay varios tipos de cáncer de piel. Miren, las mujeres infectadas con el TDAH son la mayoría, prácticamente como les dije, es el 99.8% de cáncer de cuello uterino es producido por la infección del TDAH. Es decir, un 0.2% que no es por eso, casi nada. ¿Por qué da la razón al doctor? Porque se contagiaron con el TDAH. O sea, pero es el 2%. ¿Por qué otras razones? Hay otros tipos de cáncer, metástasis de otros sitios, carcinomas de colisión que se llaman. Genético no es. Genético tendría que ser en todo caso, por estímulo hormonal. Nada tiene que ver las hormonas ahí. No hay forma de justificar que es genético el cáncer de cuello uterino. Esta es la infección del papillomavirus. Bueno, acá ya les dijimos algunos mesoteliomas, por ejemplo, puede haber en los trabajadores de las minas que están expuestos al humo de todas esas minas, es una serie, ¿no? Entonces lo importante es para digamos, cortar esta historia natural de cáncer que puede llegar a curarse o no, o progresar, es una detección temprana. Es decir,
antes de que dé la enfermedad, o si ya está, demostramos el cáncer, tiene que ser sus etapas iniciales para que tengamos mayor probabilidad de éxito. Entonces, ¿cómo vamos a hacer la detección temprana? Ya hemos dicho, en las mujeres, bueno, para detectar el cáncer de cuello uterino, el Papa Nicolau fue, no es ahora, el gold estándar en los países desarrollados. ¿Qué ha permitido? Que el cáncer de cuello uterino en los países desarrollados esté alrededor del 12º lugar dentro de los cánceres en mujeres. No es nada, en nuestro medio es el primer lugar. De nosotros ya no es problema de salud pública. ¿Por qué? Porque toda mujer que tiene relaciones sexuales ya sabe que tiene que ir a hacerse su Papa Nicolau. Porque si no haces tu Papa Nicolau, corres el riesgo de que aparece un cáncer. ¿No es cierto? Entonces el Papa Nicolau fue el gol estándar. Fue. Porque ahora el mejor examen de despistaje para cáncer de cuello uterino ya no es el Papa Nicolau. La Organización Mundial de la Salud lo ha puesto en tercer lugar. El segundo método de despistaje es la inspección visual por ácido acético, IAA. ¿Qué es eso? Es el vinagre blanco. El vinagre es Venturo al 5%, ese es ácido acético al 5%. Tú le echas al cuello del útero un spray o una gasa, le dejas ahí 30 segundos y miras, y si ves que ha pintado unas manchitas blancas, dices IAA positivo. ¿Qué significa? Que esa paciente debe tener alguna lesión prevalente. A esa hay que derivarla a un centro de salud de mayor complejidad, donde le pueden hacer, por ejemplo, Papa Nicolau, o le pueden hacer colposcopía. Entonces, cuando ustedes estén haciendo el serum, donde a veces la gente va a la posta, después de 2 días de caminar llega a la posta, ustedes le toman Papa Nicolau, nunca va a regresar con su resultado, porque después de 6 meses recién regresa el resultado, que llega al departamento, a la provincia, capital, donde le van a leer el Papa Nicolau. Cuando regresa a la muestra, pasaron 6 meses, ese paciente se perdió. Entonces, este método lo ideó un hindú que se llama Nahara Karandayan. Este hindú vio pues de que, bueno, saben que en la India pues hay sobrepoblación y estaba viendo este problema. Le tomabas Papa Nicolau, que no es barato, porque para el Papa Nicolau, bueno, necesitas espéculo, necesitas hisopos o espátulas, necesitas láminas, necesitas fijador, necesitas colorante. Una vez que está ahí, necesitas microscopio, o sea, los colorantes necesitan microscopio, necesitas técnicos que sepan leer Papa Nicolau, porque tantas muestras hay que no lo hace el Papa Nicolau, no lo lee el patólogo, lo leen técnicos que saben distinguir. Tantos Papa Nicolaus, el patólogo lee, ¿qué te digo? Una lámina de cada 100 a ver si está informando bien, nada más, pero los técnicos son los que leen la mayoría. Entonces, todo eso necesitas para que sea el Papa Nicolau, o sea, no es barato. Puede aparentemente parecer barato porque el Estado cubre todo eso, ¿no? Pero no lo es. Pero el principal problema es el hecho de que el paciente se pierde, porque nunca recibe su resultado. Entonces este hindú hizo eso, vio y demostró que los que eran IVA negativos, o sea, tú le echabas eso y no miraba nada, ya que se vaya, que regrese el próximo año. No necesitas hacerle Papa Nicolau o nada, que se vaya a hacer esto y regrese el próximo año a su control. Pero el que sí era positivo había que, y no solo avanzó a eso, entonces avanzó hasta ahí y entonces confirmaban por la colposcopía, la biopsia y todo, que sí, ya tiene una lesión premaligna y todo, ¿no? Entonces, ¿qué hizo? Correlacionó el IVA positivo con los resultados de las biopsias y había correlación. De acuerdo a eso, demostró que sí había buena correlación. Entonces, ¿qué hizo? Ideó la técnica de ver y tratar. Aquella persona que miraba IVA positivo, o sea, le miraba una manchita de frente y le decía conolip, se le sacaba el pedazo del cuello y ya estaba curada. Ya estaba prevenida al toque. No esperaba que regrese con ningún resultado, nada. Y eso es un método, muy buen método para los países pues, subdesarrollados, ¿no? Porque al toque prácticamente sabes a quién le vas a hacer y le haces el tratamiento. Ver y tratar. Entonces así fue que lo contrataron en la Organización Mundial de la Salud para que promueva su método, ¿no? A este hindú. Entonces, eso es lo que se hace ahora. Entonces, ya tenemos 2 métodos. Papa Nicolau, inspección visual por ácido acético, y el tercer método, bueno, y el tercer método es la tipificación del papillomavirus humano. ¿Por qué se va a producir cáncer de cuello uterino? Por la infección del papillomavirus. Entonces, tenemos que tipificar el papillomavirus. ¿Por qué? Cuando yo hago el Papa Nicolau,
¿qué estoy viendo? Estoy viendo células alteradas. ¿Y por qué se han alterado estas células? Porque ya hubo un factor iniciador, es decir, los virus que dañaron el ADN de estas células y se empezaron a alterar. Desde el momento que te contagiaste y que este virus de alto riesgo comenzó a dañar las células, hasta que aparezcan estas células en el Papa Nicolau pasan hasta 3 años. O sea, tenemos un periodo ventana que no hacíamos nada. Estamos esperando que aparezcan las células para diagnosticar. Y eso hace el Papa Nicolau. Por eso es que el Papa Nicolau actualmente es el tercer método de despistaje. No es el mejor. Pero si bien es cierto que ha cumplido su función, porque antes de que sepamos esto del papilomavirus, fue el gol estándar en todos los países desarrollados, y les dije. Ahora, cáncer de cuello uterino no es problema de salud pública en los países desarrollados, porque todos se hacían Papa Nicolau, ha cumplido su función, pero no es el mejor. El mejor es la tipificación del papilomavirus humano. Porque si detectamos que hay papilomavirus, entonces ya sabemos que podría ser un caso. Pero también tenemos que tener presente que el papilomavirus son como 100 subtipos, de los cuales 30 son de alto riesgo, es decir, que van a llevar a cáncer. Los otros 70 no llevan a cáncer. Por ejemplo, tenemos infección del papilomavirus tipo 1 y 2, ¿a qué va a llevar? A las verrugas cutáneas, es papilomavirus tipo 1 y 2. O tipo 6 y 11, que también es papilomavirus de bajo riesgo. Pero ¿qué lleva al 6 y el 11? A la aparición de condilomas acuminados